Evangelio de hoy. Jueves 14 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17 versículo del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Él les respondió, el reino de Dios no viene aparatosamente. Ni se dirá, está aquí, o, está allí. Porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Dijo entonces a sus discípulos: Vendrán días en que ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí, o, está allá. No vayan ni corran detrás de ellos. Porque, como el relámpago brilla e ilumina de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. En este pasaje, Jesús nos introduce a una comprensión más profunda del reino de Dios. Y nos enseña que su llegada no está sujeta a expectativas humanas ni a señales visibles o espectaculares. Al decir que el reino de Dios ya está entre ustedes, Jesús desafía una visión limitada del reino, la cual espera un acontecimiento visible y grandioso, como una liberación política o una transformación externa del mundo. En lugar de eso, Jesús revela que el reino de Dios es una realidad espiritual y trascendental, que ya está en medio de nosotros, presente en su misma persona y en las acciones de aquellos que viven conforme a su voluntad. La respuesta de Jesús a los fariseos también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas de la acción de Dios en nuestras vidas. A menudo, como los fariseos, buscamos signos claros de que Dios está actuando, quizás esperando cambios externos o situaciones milagrosas para validar nuestra fe. Sin embargo, Jesús nos enseña que el reino no se encuentra en eventos externos, sino en la transformación interior, en la experiencia de la paz y la comunión con Dios, que pueden experimentar aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Cuando Jesús dice a sus discípulos que vendrán días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, nos anticipa el tiempo de espera y la paciencia que implica la vida de fe. En nuestra experiencia humana, anhelamos momentos de claridad, de consuelo y de certeza en nuestra relación con Dios. Sin embargo, Jesús nos prepara para la realidad de que no siempre experimentaremos su presencia de manera palpable. Habrá momentos en que la fe será un acto de confianza profunda, un esperar en el Señor a pesar de la oscuridad o de la aparente ausencia. Además, el pasaje nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por falsas promesas o señales engañosas. La advertencia de Jesús a no ir ni correr detrás de ellos cuando digan está aquí o está allá, nos recuerda la importancia de ser cautelosos y de mantener nuestra fe firmemente anclada en su persona y su palabra, en lugar de en manifestaciones superficiales. Esta enseñanza es de gran relevancia para nosotros hoy en día. En un mundo lleno de voces y promesas que nos ofrecen seguridad o felicidad inmediata, Jesús nos llama a buscar la verdad con discernimiento y a no dejarnos engañar por caminos que aparentan ser de luz pero que no conducen a Él. La mención del relámpago que brilla e ilumina de un extremo al otro del cielo nos lleva a contemplar la manifestación gloriosa y definitiva de Cristo en su segunda venida. Esta imagen poderosa nos recuerda que, aunque el reino de Dios está ya presente en un sentido espiritual, habrá un cumplimiento final y visible. La venida de Cristo será inconfundible, tan evidente y abrumadora como un relámpago que ilumina todo el cielo. Esta certeza nos llena de esperanza y nos llama a vivir en la expectativa de ese momento,
pero también nos invita a trabajar aquí y ahora, en la construcción de su reino en nuestros corazones y en el mundo. La advertencia de Jesús de que primero tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación, revela el camino del sufrimiento y la entrega que él mismo asumirá por nuestra redención. Su vida y misión no fueron exentas de dolor ni de rechazo, al contrario. Él abrazó la cruz para mostrarnos el camino del amor y la entrega total. Este llamado al sufrimiento no solo se refiere a Jesús, sino que también se extiende a nosotros como sus discípulos. Ser cristiano implica aceptar el reto de seguirlo, incluso cuando eso signifique cargar con nuestras propias cruces y enfrentar el rechazo o la incomprensión del mundo. Esta afirmación final también nos lleva a reflexionar sobre el valor de la perseverancia y la fidelidad en nuestra vida de fe. Jesús nos enseña que el reino de Dios requiere un compromiso sincero, una disposición a vivir conforme a los valores del Evangelio, aunque eso implique sacrificio y oposición. La fe en el reino no es una escapatoria de los problemas o de las dificultades, sino una fuerza que nos sostiene y nos impulsa a vivir con integridad y amor, confiando en que Dios está presente y actuando, aunque no siempre lo veamos de manera inmediata. Para profundizar aún más en este pasaje, consideremos la manera en que el reino de Dios transforma nuestra vida cotidiana y nuestro entorno inmediato. Jesús no solo invita a sus seguidores a esperar pacientemente la manifestación definitiva del reino en el futuro, sino que también les desafía a reconocer y participar en su presencia activa aquí y ahora. Este llamado implica vivir cada momento con un espíritu de humildad, servicio y compasión, siguiendo los pasos de Jesús. Cuando nos abrimos a esta visión del reino, descubrimos que la presencia de Dios se manifiesta en cada acto de amor, en cada esfuerzo por hacer el bien y en cada decisión que tomamos a favor de la justicia y la paz. En este sentido, el reino de Dios no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad tangible que cobra vida a través de nuestras acciones concretas. Jesús nos enseña que el reino se parece a la levadura en la masa, un pequeño ingrediente que, aunque invisible al principio, transforma toda la mezcla desde dentro. Al igual que la levadura, el reino actúa en lo oculto, en el silencio y en lo aparentemente insignificante, pero produce frutos de paz, amor y alegría en abundancia. Profundizar en la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios también nos invita a reexaminar nuestras prioridades y expectativas. Nos desafía a cuestionar si estamos buscando el reino en los lugares correctos, si realmente ponemos nuestra confianza en Dios, o si estamos esperando manifestaciones espectaculares y visibles para creer. Esta reflexión nos lleva a valorar la humildad y la sencillez con las que Dios se presenta, y a abrirnos a una vida de fe que se expresa en lo cotidiano, en los pequeños detalles y en los actos de bondad. El llamado de Jesús a reconocer la cercanía del reino de Dios también implica un cambio en nuestra perspectiva del tiempo y de la espera. En un mundo donde la inmediatez y el aquí y ahora parecen ser lo más importante, el Evangelio nos invita a ser pacientes y confiar en que el reino está llegando, de maneras que no siempre podemos ver o entender con claridad. La espera activa, sin embargo, no es pasiva. Es una espera llena de esperanza, una espera que se traduce en la acción de vivir según los valores del reino, como la misericordia, la justicia y la paz. La espera no es solo anticipación de un futuro distante, sino un impulso constante para vivir y actuar en conformidad con ese futuro que ya está presente.
aunque aún no completamente revelado. Este mensaje nos recuerda que el reino de Dios no es un evento o lugar que se experimenta únicamente al final de los tiempos, sino que está presente de manera misteriosa en medio de nuestra vida diaria. Jesús nos dice que el reino está dentro de nosotros y entre nosotros, lo cual nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos hacer visible ese reino en nuestro mundo. Al tener los ojos abiertos a la presencia de Dios en las situaciones más cotidianas, podemos ser testigos de cómo ese reino se hace realidad en la vida de las personas que nos rodean. Al mismo tiempo, este pasaje desafía nuestras expectativas de lo que el reino debe ser. No se trata de poder político, gloria mundana o signos grandiosos. El reino de Dios es un proceso silencioso, oculto a los ojos del mundo, pero profundamente transformador. En este sentido, el Evangelio nos invita a ser conscientes de las pequeñas y humildes formas en las que el reino crece en nuestras vidas. En la reconciliación, el perdón, la compasión, la bondad y la generosidad. La manifestación del reino de Dios en nuestra vida personal está en el impacto de estas actitudes y acciones, que aunque invisibles al ojo humano, transforman el corazón y la sociedad de manera profunda. Es importante también señalar que el reino de Dios requiere una conversión continua de nuestras actitudes y de nuestra forma de ver el mundo. Jesús, al hablarnos de este reino misterioso, nos llama a la conversión del corazón, a alejarnos de la lógica de poder y control, para abrazar la lógica del servicio y la entrega desinteresada. La transformación del corazón es una de las señales más claras de que estamos participando activamente en el reino de Dios. Y este proceso de conversión no es algo que suceda de manera instantánea, sino que es un camino constante de crecimiento en la fe y en el amor. A lo largo de su vida, Jesús vivió y enseñó que el reino de Dios no es un territorio geográfico, ni una esfera que podemos tocar o medir. El reino de Dios es, ante todo, una relación íntima con Él. Un vivir según los principios divinos que se encarnan en nuestras relaciones con los demás. Este reino también se experimenta cuando tomamos la decisión consciente de vivir la voluntad de Dios en cada acción, por pequeña que sea. Así, podemos ver que vivir en el reino de Dios implica una profunda y constante conversión personal. Un dejar atrás la autosuficiencia y el egoísmo, para abrazar una vida de servicio, humildad y compasión. El reconocimiento del reino de Dios también tiene implicaciones prácticas en nuestras relaciones humanas. Jesús nos invita a vivir no solo una fe interior, sino también a manifestarla en la forma en que tratamos a los demás. La manera en que servimos a los más pobres, a los excluidos, a los que sufren, es una expresión de cómo estamos viviendo según los valores del reino. En este sentido, el reino de Dios se hace visible a través de las obras de misericordia y justicia que realizamos. No por la visibilidad o reconocimiento de estas acciones, sino por su genuina intención de hacer el bien a los demás, reflejando así el amor incondicional de Dios. Finalmente, este mensaje del reino de Dios también nos invita a una profunda confianza en la providencia divina. En un mundo donde las luchas, los conflictos y las tensiones parecen ser lo más común, Jesús nos llama a recordar que el reino de Dios está en marcha, aunque no siempre lo veamos de manera evidente. Este reino nos ofrece esperanza, nos invita a vivir con una visión más amplia,
que va más allá de nuestras dificultades actuales. Y nos anima a confiar en que, incluso en los momentos de sufrimiento, Dios está trabajando en nosotros y en el mundo, para que su reino de paz y amor se haga realidad. La invitación que Jesús nos hace, entonces, es a participar activamente en la construcción de ese reino, viviendo de acuerdo a los principios del amor y la justicia divina. Al hacer esto, no solo esperamos su llegada definitiva, sino que también contribuimos a que este reino sea más visible en el presente. Así, nuestra vida se convierte en un testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Un signo de esperanza y de paz que puede transformar a quienes nos rodean. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, porque nos has revelado el reino de Dios. Y nos has invitado a vivir en él desde ahora. Te pedimos que aumentes nuestra fe, para poder reconocer tu presencia en medio de nosotros, aunque no la veamos con nuestros ojos físicos. Danos la sabiduría para discernir tu voz en medio de las muchas distracciones y promesas del mundo. Ayúdanos a vivir con la esperanza de tu venida, conscientes de que tu luz iluminará toda oscuridad. Y cuando el camino se vuelva difícil, fortalécenos para seguir adelante con confianza, recordando que tu reino está ya entre nosotros. Amén.